2025, qué año tan interesante para el cine. Un año en el que fui mucho a salas y vi mucho streaming y en el que volví a enamorarme del acto de sentarme frente a una pantalla sin distracciones, dejándome llevar por historias que venían de todas partes del mundo. Fue un año generoso en géneros, en miradas, en estilos y en riesgos. Vi cine comercial, ambicioso, cine de autor incómodo, propuestas pequeñas pero humanas, y películas que no buscan gustar a todo el mundo, sino decir algo con convicción, y eso para mí es una muy buena señal. Durante este año admiré películas de muchos países, con voces muy distintas entre sí, cine que dialoga con la historia, con la memoria, con la identidad, con la violencia, con el amor, con el cuerpo, con el tiempo y con el miedo. Cine que entretiene, sí, pero también cine que se queda contigo días después, que te hace repensar una escena, una decisión, una imagen, un silencio. Ahora bien, es importante hacer una aclaración desde ya, antes de que alguien diga ¿cómo es posible que no esté tal película? Este no es un top definitivo ni absoluto y tampoco pretende serlo. Es mi top personal, construido a partir de lo que vi durante 2025 hasta este momento. Aún hay varias películas que no se han estrenado en mi país o que simplemente no he podido ver todavía y que perfectamente podrían haber entrado incluso muy alto en esta lista. Películas como Marty Supreme, Hamnet, The Secret Agent o Arco son ejemplos clarísimos, proyectos que me generan muchísima expectativa, ya sea por sus directores, sus elencos o por lo que prometen narrativamente. Es muy probable que cuando las vea, alguna de ellas termine convirtiéndose en una de mis favoritas del año. Pero hoy, con lo que sí he visto, este es el recorrido que quiero compartir con ustedes. Y algo más, este top no está ordenado pensando únicamente en la mejor hecha o la más importante en términos académicos. Está ordenado desde la experiencia, desde lo que me conmovió, me impactó, me perturbó o me acompañó durante este año. Algunas películas que me ganaron por su ambición formal, otras por su intimidad, otras por su potencia emocional o por la manera en que dialogaron conmigo en el momento exacto en que las vi. Si te interesa acompañarme en un recorrido personal, apasionado y muy cinéfilo por las 10 películas que definieron mi 2025, entonces quédate, porque este viaje acaba de comenzar. Como siempre, antes de entrar de lleno en el top 10, necesito hacer una parada obligatoria. Porque cuando un año cinematográfico es tan rico como lo fue 2025, hay películas que, aunque no logran colarse en el listado final, merecen ser mencionadas y reconocidas. Y no, estas no son películas menores ni relleno, al contrario, son obras que me acompañaron, que disfruté muchísimo, que me hicieron pensar, sentir o debatir conmigo mismo. Películas que en otro año menos competitivo perfectamente podrían haber entrado en el top sin discusión. La razón por la que se quedaron fuera tiene más que ver con lo personal, con el impacto a largo plazo o con esa conexión casi inexplicable que a veces ocurre entre una película y el espectador. Porque hacer listas también es aceptar que no todo cabe, que hay decisiones dolorosas y que el cine, por suerte, siempre desborda cualquier ranking. Así que esta sección funciona como una especie de puente, un reconocimiento a esas películas que estuvieron muy cerca, que rozaron el top y que quiero que tengas en el radar si aún no las has visto. Algunas me sorprendieron, otras me incomodaron, otras simplemente me hicieron pasar un gran momento frente a la pantalla. En Left-Handed Girl, una madre y sus 2 hijas se mudan a Taipei con la esperanza de comenzar de nuevo, abriendo un puesto de fideos en un animado mercado nocturno. Sin embargo, secretos familiares y el peso de la tradición comienzan a poner a prueba este nuevo comienzo. Es un relato íntimo sobre familia, identidad y los conflictos silenciosos que emergen cuando el pasado se niega a quedarse atrás. En Good Boy, un perro leal se muda con su dueño Todd a una casa familiar en el campo esperando una vida tranquila, pero pronto descubre que fuerzas paranormales acechan en las sombras. Cuando entidades oscuras comienzan a amenazar a su compañero humano, este valiente perro deberá enfrentarse al horror para proteger a quien más ama, una premisa que mezcla ternura y terror, colocando la lealtad y el instinto protector en el corazón de una historia muy inquietante. En Chainsaw Man, el arco de RC, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa joven llamada RC irrumpe en la vida de Denji. Lo que comienza como un encuentro inesperado, pronto lo empuja hacia la batalla más peligrosa de su vida, impulsado por el amor en un mundo donde sobrevivir no sigue ninguna regla. Una historia intensa que combina violencia, emoción y vulnerabilidad en un universo muy despiadado. En Weapons, a las 2:17 de la madrugada, todos los niños de la clase de la señora Candy se despiertan, bajan las escaleras, abren la puerta principal y caminan hacia la oscuridad y nunca regresan.
Cuando todos menos uno desaparecen la misma noche y a la misma hora, la comunidad queda sumida en una pregunta imposible de ignorar. ¿Quién o qué está detrás de su desaparición? Un misterio perturbador que se construye desde la ausencia y el desconcierto colectivo. En Wicked for Good, en el momento decisivo para Oz, una multitud furiosa se levanta contra la bruja malvada, obligando a Glinda y Elphaba a reencontrarse por última vez. Su amistad, puesta a prueba como nunca antes, se convierte en el eje de sus destinos. Para poder cambiarse a sí mismas y cambiar a Oz para siempre, ambas deberán mirarse con honestidad y empatía. Es una historia que coloca la amistad, la comprensión y la posibilidad de redención en el centro del conflicto, elevando el drama personal a una escala casi mítica. En la larga marcha, en una Norteamérica alternativa y distópica gobernada por un régimen totalitario, 50 adolescentes participan en una competencia anual tan simple como mortal: caminar sin detenerse. Quienes no mantengan un ritmo mínimo son ejecutados hasta que solo quede un sobreviviente. La película plantea un escenario extremo donde la resistencia física se convierte en una lucha psicológica y moral, y cada paso es una confrontación directa con el miedo, el poder y supervivencia. En F1, Sonny Hayes, una leyenda de las carreras, es convencido de salir del retiro para liderar un equipo de Fórmula 1 en crisis. Además de intentar devolverlo a la gloria, deberá convertirse en mentor de un joven piloto prodigio mientras persigue una última oportunidad de triunfo. Es una historia de segundas oportunidades, legado y ambición, donde la velocidad y la experiencia chocan en una pista que no perdona errores. En Mickey 17, Mickey Barnes, un héroe improbable, acepta un trabajo muy particular: servir a un empleador que exige el compromiso máximo, morir por el trabajo una y otra vez. Atrapado en una situación extraordinaria, Mickey se convierte en una herramienta descartable dentro de un sistema que lo explota hasta el límite. La premisa plantea preguntas inquietantes sobre identidad, sacrificio y el valor de la vida cuando ésta puede reemplazarse. Y estas fueron mis menciones honoríficas, películas distintas entre sí, pero unidas por algo en común. Todas dejaron huella y confirmaron que 2025 fue un año especialmente vivo y diverso para el cine. Ahora comencemos con mi top 10. En el puesto 10, Bugonia, dirigida por Yorgos Lanthimos. Esta es una película que desde su misma sinopsis promete un viaje único. Bugonia parte de una premisa tan arriesgada como fascinante. Dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas secuestran a la poderosa CEO de una gran compañía porque están convencidos de que es una alienígena que quiere destruir la Tierra. Esa idea tan extraña y aparentemente absurda sirve de punto de partida para un relato que se burla de nuestras paranoias colectivas y examina el miedo y cómo puede distorsionar las realidades. Lo que más destaco en Bugonia es sin duda la actuación de su dupla protagonista. Emma Stone y Jesse Plemons están en un estado de forma extraordinario. Construyen personajes memorables que cargan con todo el peso emocional y satírico de la película. El tono de la película es un equilibrio muy especial entre comedia negra, sátira social y ciencia ficción bizarra. Lanthimos, conocido por su estilo provocador y desafiante, utiliza una historia para apuntar a temas de nuestro tiempo: la cultura de conspiración, la desconfianza en las instituciones y la manera en que las narrativas extremas pueden llegar a dominar la imaginación colectiva. Visualmente, Bugonia también se sostiene con mucha fuerza. Crean imágenes que son a la vez inquietantes y fascinantes, subrayando ese clima de paranoia y surrealismo que impregna toda la historia. La película no teme ser estrafalaria o excéntrica, al contrario, eso es lo que la convierte en una experiencia cinematográfica memorable. En el puesto 9, The Ugly Stepsister, dirigida por Emil Christine Blichfeld. Aquí tenemos una de las reinterpretaciones más incómodas, feroces y provocadoras de un cuento de hadas clásico, La Cenicienta, que dejó el cine en 2025. Parte de una idea tan simple como demoledora. En un reino donde la belleza es un negocio brutal, Elvira lucha por competir con su hermanastra increíblemente hermosa y está dispuesta a llegar a cualquier extremo con tal de llamar la atención del príncipe. Y desde allí, la película no se guarda absolutamente nada. Esta no es una fantasía amable, sino una pesadilla corporal y emocional que utiliza el imaginario del cuento para hablar de obsesión, violencia estética y autoaniquilación. La belleza aquí no es un don, es una condena, y el mundo que retrata la película funciona bajo unas reglas crueles, donde el valor de una mujer se mide únicamente por cómo encaja o no en un ideal imposible.
Lo que más me gustó es la actuación de su protagonista. Es un trabajo enteramente físico y expresivo. Elvira no necesita grandes discursos para transmitir lo que siente. El dolor, la humillación, la frustración y la rabia están casi siempre en su rostro, en su postura, en la forma en que habita su propio cuerpo. La película también destaca por su uso del gore y las escenas explícitas, que no están ahí solo para impactar, sino para reforzar el discurso. El cuerpo femenino se convierte en un campo de batalla, intervenido, mutilado y forzado a transformarse para cumplir con una expectativa externa. En el puesto 8, Sirat, dirigida por Oliver Laxi. Llegamos a una película que no se vive solo con los ojos, sino con todo el cuerpo. Sirat es una experiencia sensorial, física y casi espiritual que confirma a Oliver Laxi como uno de los cineastas más radicales y coherentes del cine europeo contemporáneo. La historia sigue a un hombre y a su hijo que llegan a un rave perdido en las montañas de Marruecos. Buscan a Marina, hija y hermana desaparecida meses atrás en otro rave. A partir de ahí, empujados más por el destino que por certezas reales, deciden seguir a un grupo de ravers en busca de una última fiesta, con la esperanza de que Marina esté allí. Esta película se puede ver como un descenso o un ascenso por un territorio físico y emocional donde el duelo, la búsqueda y la fe se mezclan con la música, el polvo y el cansancio. Laxi utiliza el paisaje no como fondo, sino como una fuerza viva, un espacio que transforma a quienes lo atraviesan. Me gustó mucho la actuación de Sergi López, es contenida y vulnerable, su personaje carga con un dolor que nunca se verbaliza del todo, pero que se filtra en cada mirada, en cada silencio, en cada paso que da en ese desierto interminable. Pero si hay un elemento que eleva a Sirat a otro nivel es su diseño de sonido. Aquí la película se vuelve casi hipnótica. La música electrónica retumba, atraviesa, golpea. De verdad sientes esos raves, esos bajos que te llegan hasta los huesos y las vibraciones que se mezclan con el latido del corazón. En el puesto 7, Train Dreams, dirigida por Clint Bentley. Aquí encontramos una de las películas más silenciosas, delicadas y emocionalmente honestas de 2025. Train Dreams es cine contemporáneo en su forma más pura, una obra que no necesita giros ni estridencias para dejar una huella profunda. La historia sigue a un leñador que lleva una vida de serena dignidad, atravesada por el amor y la pérdida, en un periodo de cambios monumentales en la Norteamérica de principios del siglo XX. Es una premisa sencilla, pero ahí está justamente su fuerza. La película observa el paso del tiempo, el avance del progreso y la fragilidad de la existencia humana, con una paciencia y una sensibilidad poco comunes. Para mí, uno de sus grandes logros es su fotografía, que convierte cada plano en algo casi pictórico. Los paisajes naturales, los bosques, la luz filtrándose entre los árboles y los espacios abiertos están filmados con una sensibilidad extraordinaria. Y la banda sonora acompaña ese tono con una sutileza impecable. La música aparece como un eco lejano, como un recuerdo que se activa sin avisar, reforzando esa sensación de nostalgia y del paso del tiempo que atraviesa toda la película. Train Dreams es un recordatorio de que el cine también puede ser un acto de contemplación, de memoria y de respeto por las vidas pequeñas, que sin hacer mucho ruido, también forman parte de la historia. En el puesto 6, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito Parte 1, dirigida por Haruo Sotosaki. Esta es una película que no solo cumple con las expectativas, sino que eleva el estándar del cine de animación contemporáneo. Marca el inicio del enfrentamiento final contra Musan Kibutsuji y lleva a Tanjiro, Netsuko y los Hashira al interior del Castillo Infinito, un espacio tan fascinante como aterrador, donde los esperan los demonios de rango más superior. Esta película es un despliegue técnico impresionante. UFO Table vuelve a demostrar por qué es uno de los estudios más admirados del mundo, combinando animación tradicional con herramientas digitales de una manera que no se siente artificiosa, sino fluida, orgánica. Cada combate está coreografiado con una precisión milimétrica y aún así nunca pierde claridad ni impacto emocional. Lo que más disfruté es cómo equilibra escenas de acción absolutamente espectaculares con momentos mucho más contemplativos y emotivos. Las batallas no son solo exhibiciones de poder, sino extensiones del conflicto interno de los personajes. Visualmente, el Castillo Infinito es una locura creativa, espacios que se pliegan sobre sí mismos, perspectivas imposibles, caídas infinitas y cambios constantes de escala que convierten cada secuencia en algo imprescindible. Es evidente el nivel de ambición y cuidado puesto en cada detalle y se siente como un verdadero acontecimiento dentro del cine de animación. En el puesto 5, Bring Her Back, dirigida por Danny Philippou y Michael Philippou.
Sin duda mi película de terror favorita de 2025, Bring Her Back, es una experiencia inquietante, de esas que no buscan el susto fácil, sino que se instalan lentamente bajo la piel y no se van cuando se encienden las luces de la sala. La historia arranca con la muerte del padre de dos hermanos, quienes son enviados a vivir con una madre adoptiva. Muy pronto, lo que parecía una oportunidad de recomenzar, se transforma en algo siniestro. Ella oculta un secreto aterrador, y la idea de la familia empieza a desmoronarse hasta volverse irreconocible. Aquí destacó mucho el enfoque de terror psicológico, mucho más interesado en la incomodidad constante que en el impacto inmediato. Los Filippo construyen una atmósfera opresiva, donde cada gesto, cada decisión genera tensión. El horror no siempre está en lo que se muestra, sino en lo que se sugiere, en la sensación permanente de que algo está profundamente mal. También me encantaron sus actuaciones. El elenco logra transmitir miedo, fragilidad y desconfianza de una manera muy orgánica. Las emociones se sienten crudas y reales, y eso hace que el terror funcione aún mejor. No estás viendo personajes arquetípicos, estás viendo personas atrapadas en una situación que las supera por completo. Bring Her Back es una prueba de que el terror más efectivo no siempre grita, se esconde en lo cotidiano y se alimenta de los vínculos más íntimos. Una película intensa, opresiva y memorable dentro del género. En el puesto 4, Sinners, dirigida por Ryan Coogler. Aquí llegamos a una de las películas más ambiciosas, potentes y emocionalmente cargadas de 2025. Sinners es una obra que se mueve con una seguridad impresionante entre los géneros, combinando ficción histórica, terror musical, para construir una experiencia cinematográfica tan visceral como política. La historia sigue a dos hermanos gemelos que, intentando dejar atrás un pasado marcado por la violencia y el dolor, regresan a su pueblo natal con la esperanza de empezar de nuevo. Pero lo que los espera no es la redención, sino la presencia de un mal aún mayor, uno que parece estar incrustado en la tierra, en la historia y en la memoria colectiva del lugar. Lo que más me cautivó es la audacia de Ryan Coogler al apropiarse del lenguaje del terror para hablar de temas humanos y sociales. Aquí el mal no solo es una entidad paranormal, sino una fuerza histórica heredada, que se manifiesta de múltiples formas. Me fascinaron sus escenas musicales, que no aparecen como simples interludios, sino como auténticos momentos de catarsis. La música se convierte en resistencia, en identidad. Son secuencias filmadas con una energía impresionante, cargadas de emoción y sentido, que elevan la experiencia y refuerzan el mensaje central de la película. En el puesto 3, One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson. Entramos ya en el top 3 y aquí el cine se vuelve grande en todos los sentidos. Esta es una película que se siente monumental, no solo por su escala narrativa, sino por la ambición con la que Paul Thomas Anderson aborda una historia sobre ideales, legado y lucha, en un mundo que parece condenado a repetir sus conflictos. Cuando un viejo enemigo reaparece después de 16 años, un grupo de ex-revolucionarios se ve obligado a reunirse para rescatar a la hija de uno de ellos. Pero, como suele pasar con Anderson, esa trama es apenas la superficie. Debajo hay una reflexión profunda sobre el paso del tiempo, la erosión de los ideales y el precio de haber vivido o nacido en permanente estado de batalla. Para mí lo mejor es esa sensación de escala masiva que atraviesa todo el metraje. No se trata solo de escenarios amplios o de una narrativa coral, sino de la manera en que Anderson filma los conflictos. Cada decisión parece tener consecuencias históricas. Cada reencuentro carga años de silencios, traiciones y heridas sin cerrar. Y como ya es marca de la casa, Anderson introduce un humor negro afilado, incómodo y muy inteligente. No es humor para aliviar la tensión, sino para subrayarla. La risa aquí nace del absurdo, de la contradicción y de la ironía de seguir luchando en un mundo que parece no haber aprendido nada. En el puesto 2, It Was Just an Accident, dirigida por Jafar Panahi. Aquí encontramos una de las películas más tensas, complejas y moralmente desestabilizadoras del año. Es cine político en su forma más pura, pero también cine profundamente humano, construido desde la duda, la ambigüedad y el peso insoportable del pasado. La historia sigue a Vahid, un mecánico azerbaiyano que fue encarcelado por las autoridades iraníes y sometido a interrogatorios mientras estaba vendado. Un día un hombre llamado Iqbal entra a su taller, su pierna prostética produce un sonido particular y ese detalle aparentemente insignificante despierta en Vahid una sospecha. Podría tratarse de uno de los hombres que lo torturaron durante su cautiverio. Me impresionó muchísimo la capacidad de Panahi de generar tensión constante sin recurrir a la violencia explícita. Todo se sostiene en la palabra, en las miradas, en los silencios y sobre todo en la incertidumbre.
Nunca estamos completamente seguros de nada y esa falta de certeza es precisamente lo que vuelve la experiencia tan angustiante. Uno de sus grandes logros es la ambigüedad de sus personajes. Nadie es completamente transparente, nadie se presenta como una verdad absoluta. Panahi construye figuras llenas de capas, contradicciones y zonas grises, obligando al espectador a cuestionar constantemente sus propias posiciones morales. Los diálogos extensos son otro elemento muy celebrado. Largos, densos, cargados de significado, funcionan como verdaderos combates verbales, donde cada palabra puede inclinar la balanza. Son conversaciones que parecen simples en la superficie, pero que esconden amenazas, reproches, culpas y miedos muy profundos. Este es cine que maravilla porque piensa, porque duda y porque se atreve a mirar de frente heridas que siguen abiertas. Una obra poderosa, precisa y absolutamente imprescindible. Y en el puesto 1, Sentimental Value, dirigida por Joachim Trier. Y llegamos a la película que para mí definió emocional y artísticamente el 2025. Sentimental Value no es la más ruidosa, ni la más espectacular, ni la más provocadora en términos formales, pero es la más honesta, la más humana y la que más profundamente me atravesó. La historia se centra en las hermanas Nora y Agnes, quienes se reencuentran con su padre distante, Gustav, un director carismático que alguna vez fue reconocido y que ahora busca regresar con una nueva película. Gustav le ofrece a Nora, actriz de teatro, el papel principal en lo que espera sea su gran regreso. Cuando ella lo rechaza, descubre que él ha entregado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. A partir de allí, la película despliega un delicado y doloroso retrato familiar sobre el ego, el arte, las heridas que nunca terminan de cerrar. Esta película me fascinó por su sensibilidad, su precisión emocional y su capacidad para capturar conflictos íntimos sin subrayarlos. Las actuaciones son sencillamente magistrales. Todo el elenco trabaja desde la contención, desde las miradas que dicen más que cualquier diálogo. No hay grandes explosiones emocionales innecesarias, lo que hay es una acumulación de gestos pequeños, de frases maldichas, de oportunidades perdidas. Es actuación en estado puro, muy naturalista y devastadora por momentos. El conflicto familiar es el verdadero corazón de la película. La relación entre padre e hijas, el peso de las expectativas, el arte como puente pero también como arma. Esa sensación tan reconocible de no haber sido visto o elegido a tiempo. La casa familiar no es solo un espacio físico, es un archivo emocional. Sus paredes, sus habitaciones, sus rincones hablan del paso del tiempo, de lo que fue y ya no es. El director utiliza este espacio para mostrar cómo las grietas en las relaciones se expanden con los años, cómo la memoria impregna los objetos, cómo volver al mismo lugar no significa volver al mismo tiempo. Sentimental Value es cine sobre lo que heredamos emocionalmente, sobre lo que damos por sentado y sobre lo difícil que es reconciliar el amor con el orgullo. Para mí fue la experiencia cinematográfica más completa y significativa de 2025. Y hasta aquí llega mi top 10 de películas de 2025, un año que como viste estuvo lleno de miradas distintas, géneros que se cruzan, propuestas arriesgadas y cine que no solo entretiene, sino que también incomoda, emociona y deja huella. Este tipo de listas siempre son una fotografía del momento, de lo que vi, de lo que sentí y de dónde estaba yo como espectador cuando me senté frente a la pantalla. Seguramente con el tiempo algunas posiciones cambiarán, aparecerán nuevas obsesiones o incluso películas que hoy no están aquí terminarán ganando más peso. Y eso también es parte de lo bonito del cine. Nunca se queda quieto. Me encantaría saber ahora cuáles fueron tus películas favoritas de 2025, si coincidimos en alguna, si hay títulos que tú pondrías mucho más arriba, o si hay alguna que no he visto y que debería estar en mi radar. Te leo siempre en los comentarios y de verdad disfruto muchísimo esas conversaciones cinéfilas que se arman allí. Si te gustó este video, dale like, compártelo con alguien que ame el cine tanto como tú y suscríbete al canal si quieres más listas, reseñas y análisis como este. Se vienen muchos más videos hablando de cine, estrenos, recomendaciones y por supuesto muchísimas historias que merecen ser vistas y discutidas. Gracias por acompañarme un año más, por ver cine conmigo, por comentar, por recomendar y por formar parte de esta comunidad tan bonita que sigue creciendo. Nos vemos en el próximo video.